Está ocurriendo con Rusia y ahora lo estamos viendo con Irán, cuando hay países que tienen suficiente confianza y han desarrollado los medios para decir no a las exigencias. Say sabes, l'armalik par nishn grengt. Larry Johnson, nuestro presidente, dijo que US. No es para tanto. Es similar a lo que vimos con Yemen, similar a lo que vimos después del 7 de octubre. Irán dice que no tiene miedo, al igual que Rusia, dice que no va a ceder ante las amenazas. Entonces, ¿qué hace realmente alguien como Trump y su administración en esta situación? Es un muro de ladrillo cuando ese muro de ladrillo se llama soberanía. No hay muchos, Danny iPhone, todos lo sabemos en todo el mundo que realmente puedan ejercer soberanía. Aparte de los grandes, Rusia y China, Irán está entre los poquísimos. Yemen, el pequeño Yemen, la parte controlada por los hutíes, sí, es otro actor. Y Cuba bajo miles de sanciones desde el principio. Можемо стати more, siendo prevarusima. Sigue siendo soberano y sigue resistiendo. Pero hay grandes potencias. Y vayamos directamente al grano. Países como Brasil e India no son soberanos. Nunca tendrán el valor de enfrentarse frontalmente a Estados Unidos como lo ha hecho Irán. Así que, ya sabes, creo que muchos de nosotros esperamos, de una manera un poco auspiciosa al estilo chino, que todo el sur global esté prestando atención. Porque si no eres soberano, el hegemón no te respetará. Ese es el primer punto. Y el segundo, si eres soberano, tienes la posibilidad de plantarle cara al hegemón. Así que creo que todo el mundo está prestando atención a estas dos lecciones. Y es estupendo que Irán esté enseñando estas lecciones al sur global sobre la marcha, literalmente. Y ya sabes, quizá, digamos hace unas semanas, muchos de nosotros nos preguntábamos si esto del cambio de régimen iba a funcionar. Porque al principio parecía que no funcionaba. Solo hicieron falta unos pocos días para que todo se viniera abajo. ¿Por qué? Porque tenían buena información de inteligencia de sus principales socios, porque entendían a qué se enfrentaban, porque compararon lo que estaba ocurriendo esta vez en Irán con intentos anteriores de revoluciones de colores en otros lugares y porque reprimieron a lo grande, muy a lo grande. No hay otra manera. No hay otra manera. No se puede controlar una operación de cambio de régimen sin reprimir. Eso es todo. Y bueno, la Unión Europea dice que mataron a miles de personas. Tonterías. Publicaron una lista de personas que murieron durante las protestas, y la mayoría formaba parte de las fuerzas policiales, de las estructuras gubernamentales, etc. Así que la lección para el sur global fue, una vez más, Irán mostrando al sur global cómo se hace. Pero, ¿por qué pueden hacerlo? En primer lugar, porque están completamente apartados del sistema financiero occidental. En segundo lugar, porque tienen detrás a dos potencias muy importantes, y si necesitan algo concreto, pueden obtenerlo tanto de Rusia como de China. Muy pocos países se encuentran en esta situación, incluso grandes naciones dentro de los BRICS. Y eso nos lleva a algo de lo que quería hablar contigo y con nuestra audiencia. Lo que ha estado diciendo el principal responsable de los BRICS en Rusia, Sergei Ryabkov, que es el número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores. A ver si puedo recordar su ejemplo de lo que dijo. Sí, porque ha dicho muchas cosas sobre el START, sobre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Pero lo que dijo sobre los BRICS, no lo olvides, este hombre es el principal Sherpa ruso para los BRICS. Es que todo lo que ocurre dentro de los BRICS, y que es importante, se coordina en Rusia a través de Ryabkov. Lo dijo de forma muy diplomática, porque es un diplomático de primera categoría. Se espera que los BRICS avancen este año en los mecanismos de pago
y en el uso de las monedas nacionales. Así que este es el ministro de Asuntos Exteriores ruso diciendo diplomáticamente que este tren de alta velocidad ya ha salido de la estación y va a ganar mucha velocidad de cara a la cumbre en la India en noviembre. La colaboración dentro de los BRICS, la puerta a los BRICS sigue abierta. Esto es lo que los rusos vienen diciendo desde Kazán en octubre de 2024. Pero el grupo está centrado actualmente en integrar a los nuevos miembros, ya son 10, y en reforzar la cooperación con los socios. No lo olvides, también hay 10 socios. Así que tienes este 10 más 10, 20, que deben ponerse de acuerdo en los asuntos más importantes. Una tarea enorme. Así que habla sobre la reunión de los Sherpas de los BRICS. Esto es muy, muy importante. Lo plantea de una manera que puede sonar casi informal, pero es de una importancia inmensa, porque si lo hacen, entonces Trump 2.0 va a ser un asunto muy, 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 muy grande. En la reunión de los Sherpas de los BRICS se debatió la necesidad de hablar con una sola voz sobre los asuntos internacionales más urgentes. Esto significa que, para cada cuestión internacional importante, digamos, a lo largo de este año de cara a la cumbre en la India, debe haber una posición unificada de los BRICS, de una importancia inmensa. Esto incluye todo, desde el secuestro de Maduro hasta las amenazas de destruir el Líbano, las amenazas contra Irán, Colombia, México, Groenlandia, lo que sea. Bueno, y el último punto, muy, muy importante. Los BRICS necesitan avanzar más en la creación de mecanismos financieros y de pago resistentes a presiones externas. Y eso está relacionado con la decisión del Banco de la Reserva de la India de hace unas semanas. De hecho, creo que ya hablamos de eso con tus otros invitados también, que habrá noticias sobre BRICS Pay antes o incluso durante la cumbre en la India a finales de este año. La fecha límite para BRICS Pay era 2027, ahora es 2026, y quieren alcanzar un consenso este año, posiblemente para presentarlo en la India a finales de este año. Este es su gran proyecto innovador. Creo que Trump va a tener que invadir 20 países al día siguiente. Vemos a los bancos chinos hablando de deshacerse de más bonos del Tesoro estadounidense. Absolutamente. De hecho, están deshaciéndose de todo en masa. Y esta orden viene directamente de arriba, Dani. Deshazte por todos los medios necesarios de todo lo que tengas y ahora aceléralo. Antes era poco a poco, ya sabes, como un comerciante chino llamando a su contacto en Wall Street para decir, ¿puedo vender? No, no. Ahora es una avalancha. Sergey Lavrov was on BRICS TV. Sergey Lavrov estuvo en BRICS TV. Fue impresionante. Sí, tuvo unas palabras muy duras para la administración Trump, especialmente para Donald Trump. Dijo, déjame buscarlo, que lo que Donald Trump está haciendo es bidenismo. Usó la expresión exacta, bidenismo puro, que Trump y su equipo supuestamente rechazan. Aún así, la ley fue prorrogada. Está hablando de la ley de sanciones. Las sanciones contra Rusia continúan, y se impusieron sanciones a Lukoil y Rosneft. Hablaba de toda la reunión de Anchorage, del espíritu de Anchorage ensuciado por las propias políticas de la administración Trump. By the Trump administration's own policies. Lavrov suele ser muy educado, muy cauto. Este es Lavrov sin filtros, realmente muy contundente. Había elegido otra de sus formulaciones, y esta es absolutamente demoledora, porque básicamente lo que está diciendo es que el espíritu de Anchorage ha muerto, de una manera muy lavroviana, muy diplomática. Pero luego dice esto. Estados Unidos busca someter todos los procesos en las áreas que he mencionado. Hablaba de START, de Ucrania, de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, etc., a su estricto control y exige concesiones unilaterales. Bueno, todos sabemos que así es como los estadounidenses negocian con cualquiera, ¿verdad? Volviendo a Lavrov, sin renunciar a los contactos con ellos, que es una forma muy educada de decir, mirad, seguimos intentando hablar. Depende de ellos si quieren hablar o no.
Los rusos no van a abandonar los contactos en la medida en que estén dispuestos a participar sobre una base mutuamente beneficiosa. Esto es muy, muy importante. De acuerdo, hablaremos con ellos, pero esperamos que quieran tener una base mutuamente beneficiosa. Si es solo para su propio beneficio, obviamente no estamos interesados. Y luego añade, nos interesa si sigue siendo así. Pero la parte más importante la reserva para el final. Junto con nuestros socios de los BRICS, queremos crear una arquitectura que no esté sujeta a las acciones ilegales de uno u otro actor del flanco occidental. ¿Cómo deberíamos interpretar eso? How should we read that? This is a manifest for the BRICS, for the Este es un manifiesto para los BRICS, para la OCS, para la Asociación Estratégica entre Rusia y China y para las principales naciones que conforman el sur global y sobre cómo van a tratar con Estados Unidos a partir de ahora. Está todo ahí. Básicamente, son dos frases enlazadas. Así que esto es muy, muy serio. Esto nos indica, por un lado, que Lavrov está perdiendo su paciencia taoísta con tanta tontería, y al mismo tiempo que se muestra muy firme, aún más firme, respecto a lo que acordaron en Kazán en octubre de 2024, lo que volvieron a acordar en Río en julio de este año, lo que acordaron en la cumbre de la OCS en Tianjin y, por supuesto, cómo están preparando el terreno para la cumbre de los BRICS en la India a finales de este año. Con los indios, muy importante, con los indios a bordo. With the Indians, very important, with the Indians on board. The Indians seem to be on board because they are getting. Parece que los indios están de acuerdo, porque se están encargando de los preparativos para la cumbre en la India. ¿Adivina quiénes son los principales ayudantes? Los rusos. Los rusos están explicando a la India cómo llevar a cabo una cumbre tan compleja como esta. Así que eso es estupendo, porque ahora podemos ver, ya no es una especulación, que estamos viendo señales serias de que el RIC original, Rusia, India, China, que podría convertirse en el RIC con la incorporación de Irán, está actuando de forma orgánica. Ven las amenazas que se avecinan con Trump 2.0. Ven que tienen que idear algo grande durante este año y durante la cumbre en la India más adelante. Y eso es todo. Ya sabes, como dicen los croupieres en Mónaco, les show son face. Eso es todo. Ahora ha llegado el momento de jugar. La cosa se está poniendo muy, muy seria. It's time to play now. It's getting very, very serious. You know, despite all the war pressures, Pepe, Sabes, a pesar de todas las presiones de guerra, Pepe, tenemos, por ejemplo, a China aumentando su comercio de petróleo con Irán durante este periodo. Y por supuesto, Reuters lo presenta como una forma de compensar la pérdida del petróleo venezolano. Pero el comercio de petróleo venezolano con China era significativo, aunque no un factor decisivo para China. a game changer for China. Chorradas, porque no tienen las cifras reales. Exacto. Reuters son chorradas. No tienen las cifras reales. Exactly. So they always want to paint Exacto, one against the exacto. other, but really Siempre quieren presentarlo como uno contra otro, pero en realidad lo que vemos aquí es simplemente un aumento del comercio. Y luego está este punto importante, en mi opinión también. Las exportaciones rusas de crudo a China han alcanzado un récord, superando a Arabia Saudí. Y ahora, ya sabes, esto es enorme, porque Arabia Saudí realmente quiere exportar a China a niveles masivos, pero Rusia está tomando la delantera en ese sentido. Creo que la energía es una parte enorme de todo esto. Rusia e Irán son grandes potencias energéticas. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto en el contexto de esta guerra en escalada que Estados Unidos, bajo Trump o quien sea, libra contra el mundo multipolar? Porque esto también es una parte importante de todo lo que acabas de mencionar, la desdolarización, la arquitectura financiera independiente. Por supuesto. Y desde el punto de vista de la administración Trump, la obsesión número uno es el control del poder, del petróleo, el control de la energía en todas partes y el control de quién vende petróleo a quién. Y tiene que pagarse en dólares estadounidenses. Esta es la obsesión y paranoia número uno, más allá de todo límite. Si alguien comercia con energía sin pasar por el dólar estadounidense,
como ocurre, por supuesto, con Rusia y China. Tenemos el Power of Siberia, ya sabes, funcionando a toda velocidad, sin escatimar esfuerzos, yendo más allá y más allá. Vamos a tener el Power of Siberia 2 a través de Mongolia en los próximos, ¿qué? 3 o 4 años como máximo. Están comprando todo lo que antes compraban a Venezuela, ahora lo compran a Irán. Y los chinos no están preocupados. Los chinos saben dónde están todas sus fuentes de energía clave. Están ahí, están protegidos, y algunos de ellos quieren vendernos aún más, como es el caso de Arabia Saudí. Pero ahí es donde entra en juego el petro-yuan, Danny. Y eso es lo que se está volviendo muy complicado. Porque MBS tiene que convencer a Trump de que sigue vendiendo petróleo a China en dólares. No es así. Los chinos ya diría que le leyeron la cartilla a MBS. Escucha, a partir de ahora, solo petro-yuan. ¿Cómo va a venderle eso a Washington, a Mar-a-Lago? Prácticamente imposible, ¿verdad? Otra razón para que MBS interfiera con los estadounidenses. Están diciendo, no ataquéis a Irán, porque será la destrucción de todos nosotros en el Golfo Pérsico. Por supuesto, Arabia Saudí perdería mucho. Y si las bases estadounidenses en Arabia Saudí son atacadas, imagínatelo. El bloqueo del estrecho de Hormuz, si ocurre, imagínatelo. Blocking of the Strait of Hormuz, if it happens, you name it. All that. So, the Saudi Todo eso. Así que la posición saudí es muy delicada, pero se están inclinando hacia una solución diplomática, lo cual es algo estupendo. Y no olvides que el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán comenzó en Rusia, luego pasaron la pelota a China, y fue Pekín quien lo consolidó. Así que obviamente los saudíes observan a su alrededor. Entienden que cuando te conviertes en enemigo de China, eres enemigo de China para siempre. Si China te considera amigo, también tienes un amigo en los chinos para siempre. Así que, ya sabes, todos estos cálculos entran en juego, muy importantes, y demuestra que el tablero de ajedrez se está moviendo en tiempo real, de verdad. Y los estadounidenses ya no pueden contar con que sus vasallos obedezcan simplemente la voluntad de su amo. Eso se ha acabado definitivamente. Sí, ¿te lo imaginas? Bueno, este tipo no puede dormir por las noches. Well, this guy cannot sleep at night, no? If the Strait of Hormuz is closed, Si Irán cerrara el estrecho de Hormuz, sería el caso de que China, ya sabes, hay mucha actividad petrolera que pasa por este estrecho, hiciera lo mismo que está haciendo ahora, es decir, aumentar el comercio de petróleo y energía con Rusia. ¿Sería esa su forma de adaptarse? Porque mucha gente, especialmente en los medios de comunicación occidentales dominantes, el Iranian International, ya sabes, el medio iraní supuestamente respaldado por Tel Aviv, todos sostienen que si se cerrara el estrecho de Hormuz, sería un desastre para China y en parte para Rusia. Pero me pregunto si hay alguna forma de evitarlo, porque el pánico parece estar sobre todo del lado de los países del Golfo que dependen del estrecho de Hormuz y también de Estados Unidos. and the United States as well. Iran would only close the Strait of Hormuz. Irán solo cerraría el estrecho de Hormuz como último recurso. De hecho, esa es su carta maestra, la medida final posible. Lo harían únicamente si fueran atacados directamente y creyeran que podría cambiar las reglas del juego. Y por supuesto, eso ocurriría tras consultas con Rusia y China, especialmente con China. Los chinos podrían decir, mira, puedes cerrarlo unos días, ¿por qué no? Ese es un escenario posible. Comprobarían qué tienen en cuanto a reservas. Sí, podríamos aguantar 10 días, 2 semanas con nuestras reservas, y luego se reabriría. Evidentemente, los chinos apuntarían hacia una guerra relámpago, algo parecido a lo que los iraníes podrían emprender como una guerra de contragolpe rápida si fueran atacados. For a lightning strike counter war if they are attacked. So this thing could end in a week. Así que esto podría terminar en una semana. El asunto es que un ataque prolongado por parte de los estadounidenses, que obligaría a los iraníes a cerrar el estrecho de Hormuz, significaría un colapso certificado del sistema financiero internacional. Una de mis últimas columnas trataba explícitamente sobre eso, basándome en todas las simulaciones que los expertos en derivados de Goldman Sachs estaban haciendo en la década anterior.
Recuerdo haber escrito mucho sobre ello, alrededor de 2016, 2017, 2018 y así sucesivamente. Y ahora las cifras son aún peores. La previsión general, que coincide cuando hablas con los comerciantes del Golfo Pérsico, es que si esto se prolonga más de una semana, el barril de petróleo podría alcanzar los $700, no 100 o 200, como esos estúpidos artículos de Bloomberg que han salido estos últimos días. No, llega a los $700. Y entonces viene el colapso de esa gigantesca pila intergaláctica de derivados. Todo el mundo lo sabe. La gente del sistema financiero internacional lo sabe. Wall Street lo sabe. Los estadounidenses, bueno, supongo que alguien en la administración Trump lo sabe. Los iraníes lo saben. Y todos en el Golfo Pérsico, los comerciantes, todos lo saben. Pero eso sería una medida extrema. Así que los estadounidenses, los que tienen un coeficiente intelectual superior a 10, saben que si Trump quisiera destruir la economía global, no solo la estadounidense, podría hacer algo para obligar a los iraníes a cerrar el estrecho de Hormuz. Así que eso es otra cosa a tener en cuenta. Una vez más, como no es un estratega, nunca pensará en las consecuencias, ¿verdad? Si está desesperado y necesita la mayor armada de la historia de la humanidad para hacer algo, pero siendo realistas, eso no va a ocurrir. Los chinos no están preocupados porque tienen garantizados los suministros. Están garantizados por Rusia. Tienen suministros laterales desde el sudeste asiático. También cuentan con Kazajistán y, sobre todo, con el gas que llega desde Turkmenistán a través del gasoducto que construyeron en la década anterior. Así que están tranquilos. Y los rusos lo mismo. Los rusos están tranquilos porque ante todo tienen toda la energía que necesitan, e incluso de sobra. Si los chinos quieren más, pueden bombearla a través del poder de Siberia. No es gran cosa. Así que, una vez más, la pelota está en el tejado de Neo Calígula. ¿Quiere hablar o quiere destruir la economía global? Es su decisión. Or does he want to destroy the global economy? It's his decision.